Una bola de fuego que parece atacar desde adentro del cuerpo. ¿Cómo es posible tener tan poco daño en los alrededores y provocar tan terrible daño a un cuerpo humano? No tiene ningún sentido. Presenciado por los bomberos y la policía. Parecía que el cuerpo se había consumido desde dentro. Pero refutado por expertos en forencia. No es posible desde un punto de vista fisiológico, químico y biológico. Combustión humana espontánea. El fenómeno nunca había sido plenamente explicado por la ciencia hasta ahora. Combustión humana. Primero de julio de 1951. Otro día abrasador en la ciudad de San Petersburgo, Florida. Por las calles desiertas camina una viuda de 67 años hacia su casa. Pero para Mary Hardy Reeser no habrá escape del calor en el 1200 de la calle Cherry. A las 8 de la mañana del día siguiente, el jefe de la policía de San Petersburgo, Jacob Reichert, se enfrenta a un caso que desafía su propia objetividad y desconcierta al mundo entero hasta nuestros días. Un incendio fatal deja atrás una zapatilla de satín, un montón de cenizas y un pie desmembrado. Sexo desconocido. Altura desconocida. Edad desconocida. Solo la zapatilla permite sugerir la identidad de su dueña. La señora Mary Hardy Reeser, la anciana del 1200 de la calle Cherry. Querido señor Hoover. El incendio es demasiado complejo para las autoridades de la comunidad. El jefe de la policía de San Petersburgo pide ayuda al FBI. El cuerpo de la señora Reeser estaba parcialmente quemado, con excepción del pie izquierdo. El zapato estaba intacto. La silla en la que estaba sentada se quemó por completo, dejando solo los resortes. Un reloj eléctrico se detuvo a las 4:20 de la mañana. Los detalles reales de la examinación forense del FBI sobre la evidencia nunca fueron dados a conocer al público. El FBI estaba sentada, se quemó por completo, dejando solo los resortes. Un reloj eléctrico se detuvo a las 4:20 de la mañana. Los detalles reales de la examinación forense del FBI sobre la evidencia nunca fueron dados a conocer al público. El FBI y la policía de San Petersburgo consideran el caso aún abierto y bajo investigación. Lo que haya padecido la señora Reeser esa noche de julio de 1951 aún atormenta al último testigo vivo del incidente. Nelson Aeters, el bombero que descubrió el montón de cenizas ardientes. En un momento miré más de cerca y entonces vi un pie, hasta el tobillo, con su zapatilla de dormir. Un pie. ¿Cómo pudo quemarse toda su pierna sin afectar al zapato? Es un misterio para mí. Los desconcertados bomberos culparon a un relámpago de la tormenta de verano de esa noche, pero no había pruebas de que hubiera caído en el 1200 de la calle Cherry o cerca.
Nelson Ayters y otros empezaron a pensar si la señora Reeser fue en realidad víctima de algo que habían oído pero nunca visto, la combustión humana espontánea. Con la mezcla correcta en el estómago, es muy posible provocar un incendio. Si usan cloro y otros químicos al mismo tiempo, y además los colocan en un recipiente, es muy posible que se incendie espontáneamente. ¿Explosiones internas? ¿Relámpagos? Cada explicación parece tan improbable como la siguiente. En la prensa amarillista se conoció como el caso de la Dama Ceniza. Una persona inocente de pronto se consumió por un fuego interno. Se han oído rumores de este fenómeno durante años y se ha culpado desde el alcohol hasta la posesión diabólica. En el siglo XX se ha convertido en una leyenda urbana, una historia de horror sin testigos hasta la historia de Mary Hardy Reeser. Es una era porque es un tanto tétrica. Así es porque es algo sin explicación. Las causas detrás de estas bolas de fuego humanas nunca se han descubierto, pero los creyentes existen. Larry Arnold, de Harrisburg, Pensilvania, es uno de ellos. 50 años después, la muerte de la señora Reeser sigue obsesionando a este prospecto de bombero. Arnold ha recolectado historias de la llamada combustión humana espontánea en los últimos 30 años y ha desarrollado su propia teoría sobre la muerte de la señora Reeser. Una bola de fuego nuclear se prendió desde adentro. Una bola de fuego con un radio de 9 centímetros. Lo que había en el radio de esa bola de energía nuclear que explotó dentro de su cuerpo, lo consumió hasta hacerlo polvo. No hay apoyo científico para la teoría nuclear de Arnold. No importa lo extraño que suene, Larry Arnold es tomado en serio en la comunidad escolar que entrena a los bomberos. Buenos días, gracias por venir. Hemos invitado a Larry Arnold para hablar. Él es un experto mundial en el tema de la combustión humana espontánea. Hay unas fotografías de Larry y algunas circunstancias que en mi experiencia en investigación de incendios y en muchos patrones de fuego que he visto y cómo suceden, no tiene explicación. Con ustedes, Larry Arnold. Cada año, el jefe de bomberos de Harrisburg, Don Conkley, invita a Arnold a hablar en su curso de investigación de incendios. Las fotografías de Arnold proporcionan una aterradora visión del poder y misterio del fuego. El cuerpo de la señora Reeser se incendió en lo que se llama un círculo de muerte que no tuvo un diámetro de más de 18 centímetros. Quedó un pie, partes de su vértebra calcinada y lo que oficiales en la escena en ese momento describieron como una cabeza encogida del tamaño de una pelota de béisbol. Esta es la terrible escena de la incineración de la señora Conway. Solo quedaron partes bajas de las piernas recargadas en el sillón. En 1979, un episodio similar ocurrió en Bolingbrook, Illinois. El Dr. Bentley pesaba 80 kilos en la noche del 4 de diciembre de 1966. La mañana del 5 de diciembre quedó reducido a 3,5 kilos de cenizas y escombros. El jefe de la estación de bomberos tartamudeó las 3 horribles palabras que son un anatema para la corriente principal de la ciencia de fuegos: combustión humana espontánea. El Departamento de Bomberos de Harrisburg, con el jefe Don Conkley, responde a 2.500 alarmas de incendio al año. Durante los 25 años de carrera como bombero, estima que ha visto al menos 50 muertos por incendio. Personas que mueren por inhalación de humo tienen marcas rojas. Están lívidos por el monóxido de carbono. Un poco de hollín en las fosas nasales, pero se ven casi perfectos. Así que la gama es de daño severo a daño mínimo, pero nada como las fotografías que tiene Larry. ¿Dónde está el resto del cuerpo? El cuerpo es un montón de cenizas tiradas en el suelo. Algunos dicen que el Dr. Bentley tiró un cigarrillo, una pipa o un fósforo en su bata porque eso era lo que tenía puesto en ese momento.
¿Creen que un poco de combustible, una bata, pudo incinerar un cuerpo de esta manera y dejar todo igual? No. Lo que no me parece normal es el poco daño de la habitación y todo el daño en el cuerpo. No creo en vudú o brujería. No lo creo. Creo en el fraude y los engaños, pero esto no creo que sea un fraude o vudú o brujería. Esto no tiene explicación. Aceptaría la posibilidad de que la combustión humana espontánea existe. Conklin está convencido por las fotografías que Larry Arnold dice haber recolectado de los bomberos en la escena, de bomberos que han fallecido. Hay un examinador médico que nos ha dicho que estas fotografías que hemos acumulado durante años y en algunos casos han sido entregadas de propia mano a otros fotógrafos son engaños, son falsas. ¿Con qué bases hacen estas aseveraciones? Porque lo que fotografiaron no puede suceder. ¿Falso o real? Por primera vez, la evidencia fotográfica será puesta a prueba usando la tecnología forense del siglo XXI. Estos fotógrafos capturaron uno de los misterios más extraños del mundo de los bomberos, ¿o no? Estas son las víctimas de la llamada combustión humana espontánea. Imágenes que se dice fueron tomadas por policías y bomberos en la escena. Evidencia A. Señora Mary Hardy Reeser, en 1951. Su pie izquierdo y una zapatilla de satín fueron inmortalizados por esta fotografía liberada por primera vez en 50 años de los archivos de la policía de San Petersburgo, Florida. Es una evidencia excepcional impresa por uno de los pocos negativos originales que aún existen de una supuesta víctima de combustión humana espontánea. Pero algunos examinadores médicos la han descartado como un engaño. Desde fraude a homicidio, su testimonio en el estrado puede elevar las escalas. John Stefaniak, con base en el Centro de Ciencia Forénsica en Toronto, es un experto analista de fotografía forénsica. Vemos lo que parece ser el área de un pulgar de la imagen de un pie humano. Y si la movemos, pueden ver lo que parece ser el área del talón. Por aquí tenemos la imagen de un zapato. Usando un microscopio de alta definición, busca señales de fraude en el negativo de la fotografía de la dama ceniza. Todas las imágenes fotográficas contienen una estructura granosa. Cuando agrando esto, está bien. Pero me concentraré aquí. Se puede ver cierta textura como de sal y pimienta que es característico de la película granosa. Esa textura debe ser consistente en toda la imagen, ya sea un área oscura o iluminada. Específicamente busco artefactos que puedan estar retocados o una pintura física en los negativos. En esa época, una persona con habilidad podía retocar un negativo para hacerlo ver diferente de su original, pero no veo esas indicaciones en este negativo. Después de 50 años, la fotografía de la dama ceniza finalmente ha sido autentificada. Tal vez no sea sorpresa porque salió de los archivos de la policía de San Petersburgo, Florida, pero muchas de estas imágenes aparecen impresas por primera vez en 1955. Por ejemplo, la foto de la difunta señora Helen Conway de Pensilvania se dice que fue tomada por un bombero en el lugar en 1964. ¿Esta fotografía es producto de la imaginación de alguien? Con las herramientas de hoy pueden tomar a una modelo que se asemeje y copiando y maquillando la colocan en una silla llena de cenizas y aparentan que se quemó.
Colin Smith es un gerente de recursos técnicos para la segunda compañía de computación más grande del mundo con base en California. Se especializa en la manipulación de imágenes digitales. Détenlo ahí. Eso es. Ya terminamos. Bajo su dirección colocamos los objetos clave de la famosa fotografía de Helen Conway. Usando herramientas disponibles de la fotografía publicada en 1995, demostrará el arte del fraude fotográfico. Tomaré la pierna de la izquierda, haré un acercamiento y agregaré lo que llamamos maquillaje. Un maquillaje sencillo que me permitirá desaparecer esta pierna, ponerla o quitarla de la escena. Ahora pueden observar cómo la pinto y desaparece. Como está en una capa, me permite corregir cosas, me permite afinar los extremos en donde termina la pierna original y el fondo empieza, cuidando que no haya bordes grotescos. Como ustedes pueden ver, ese es uno de los retoques más comunes de fotografías para los extremos. Pueden tomar cualquier imagen, copiarla y colocar las piernas de un archivo en la silla de otro archivo, algunas cosas quemadas de otra, y después colocarlas juntas. En minutos obtuvimos un duplicado de la imagen de la señora Helen Conway. No es una fotografía, sino una recolección de capas de diminutos cuadros de computadora llamados píxeles. Si estas fotos, supuestamente tomadas por bomberos en el lugar en los años 70, son de hecho fraudes creados décadas después en una computadora, la luz ultravioleta lo revelará. Si fueron imágenes creadas digitalmente y fueron alteradas antes, veré las diferentes capas que se crearon y veré algo debajo de la capa superficial para lograr resultados. Es un momento crítico. Es la primera vez que estas fotografías son objeto del análisis forénsico del siglo XXI. La luz ultravioleta actúa con el mismo principio que los rayos X para revelar capas ocultas por computadora a simple vista. En este caso, no veo nada de eso. Así que confirmo por lo que veo que son fotografías convencionales. Pero esta prueba no es definitiva. Incluso un fotógrafo convencional puede ser un genio para usar trucos de cuarto oscuro que han existido desde los años 60. Esta vez, Stefaniak busca claves de falsedad en las sombras. Las fotografías son bidimensionales, así que una de las cosas más difíciles de entender es la profundidad. La persona que hace la alteración debe intentar duplicar la sombra para que se vea realista. Y eso es difícil. Si hay una sombra que se proyecta en dirección opuesta, si no había una fuente adicional de luz, eso puede explicarse. Eso indicaría algo raro. Por primera vez, las fotografías citadas como prueba de combustión humana espontánea pasaron la examinación de forensia contemporánea. Las imágenes son auténticas, pero la pregunta de cómo se ocasionó tal destrucción permanece sin respuesta. Los fotógrafos ya no viven para fungir como testigos de las escenas que fotografiaron, excepto por el hombre detrás de la cámara de esta fotografía tomada en las afueras de Chicago. El policía Bob Wilkerson. He estado en accidentes aéreos antes y he trabajado ahí. Pero este cuerpo estaba más destruido que muchas de las víctimas de accidentes aéreos que he visto. Y en contraste con lo que había a su alrededor, simplemente no lo entendía como investigador que soy. La víctima, Beatrice Oxy, de 51 años, ¿fue incinerada por el fuego que se inició dentro de su cuerpo o pudo la señora Oxy ser víctima de una broma? Unidades en la tercera y quinta. Hay un reporte de incendio en casa.
El fin de semana del Día de Gracias de 1979, el Departamento de Bomberos de Bolingbrook, fuera de Chicago, se enfrenta con una fatalidad extraña por incendio. Beatrice Oxkey, de 51 años, fue encontrada muerta por su nuera. Era una fumadora y bebedora empedernida con un historial de comas diabéticos. Una viuda que estaba sola en casa. Cuando llegué al lugar, tuve que buscar 2 veces la casa, porque no vi evidencia de un incendio desde el exterior y vagamente pude oler el humo. Entré a la casa y en ese momento vi lo que me pareció un cuerpo humano, consumido e incinerado casi en su totalidad, excepto por lo que parecían ser las extremidades inferiores del cuerpo. Había tanta destrucción que apenas se podía reconocer que eso era un cuerpo humano. Un bombero, investigador de incendios y exmiembro del Cuerpo de Bomberos de Bolingbrook, Vince Calcagno, también se desconcierta con la escena. Esta no era una casa consumida en llamas. Lo único que se incendió en ese lugar fue la silla mecedora donde estaba sentada, y junto a la mecedora se encontraba un diario del Chicago Tribune que no se quemó. Había un teléfono de plástico sin quemar. Había una mesita y una lámpara que tampoco se quemaron. Sí había partículas de humo en la habitación, pero no suficientes para igualarse o compararse con la cantidad de daño que sufrió el cuerpo. Cuando lo vi por primera vez, dudé que el incendio hubiera ocurrido en su casa. Pensé que la habían quemado en otra parte y llevado a la casa. Fue una situación muy dolorosa. El policía a cargo, Bob Wilkerson, también pensó en un homicidio, al menos al principio. ¿Qué otra cosa podría explicar la incineración de un cuerpo sin señales de fuego en ninguna otra parte de la sala? Tuvo que ser demasiado calor con muy poco fuego para causar tanto daño a la persona. Buscamos señales de que alguien hubiera entrado a la casa. Buscamos objetos o contenedores que pudieran tener sustancias que actuaran como aceleradores para elevar la temperatura del fuego. Wilkerson no encontró señales de puertas o ventanas forzadas, pero notó que varios huesos de la víctima estaban fracturados. Expertos forenses después explicaron que cuando los huesos se exponen a muy altas temperaturas, se fracturan al irse enfriando. El laboratorio analizó las cenizas recolectadas cerca de la víctima por evidencia de un acelerador usado en su cuerpo, pero no encontraron nada. La teoría del homicidio se hundió. A la policía solo le quedó una conclusión. El incendio ocurrió aquí y la víctima murió aquí, identificada por su aparato ortopédico y un anillo de bodas que se fundió a 1100 grados centígrados. El forense sugirió que a la viuda se le cayó un cigarrillo en la tapicería. Wilkerson no está de acuerdo. No concuerda. Eso es lo que pienso. Encontramos un encendedor, una cajetilla de cigarrillos, los restos de un cigarrillo, y aun si estos objetos tuvieron que ver en el incendio, el laboratorio que analizó el anillo dijo que esas temperaturas estaban más allá de los límites normales de un incendio por cigarrillos en tapicerías. En un incendio normal de tapicería, los bomberos esperan que las ventanas se estrellen por las altas temperaturas. Para demostrar la dinámica de un incendio que empieza en la tapicería de una casa típica, técnicos del Instituto Nacional de Mediciones y Tecnología de Gettysburg, Maryland, hicieron una sala falsa. Muy bien, vamos a quemarlo. Una cámara infrarroja medirá la temperatura del fuego.
Las llamas salen de la puerta. En 2 minutos los gases se prenden. Se llama descarga. A 800 grados centígrados el cuarto es tragado por las llamas. Esta es la clase de incendio que mata a 5,000 norteamericanos al año. Es un contraste dramático con la escena que confrontaron los bomberos de Bolingbrook esa mañana de Día de Gracias de 1979. Era un fuego lento que se extinguió por sí solo antes de llegar al lugar. ¿Cómo es posible que un diario que estaba a menos de 30 centímetros de ella no se quemara? ¿Por qué un teléfono de plástico no se derritió? ¿Por qué no se quemó la lámpara? ¿Por qué el sillón, que no estaba a más de 1 metro con cubiertas de plástico, no se quemó? Estaban enteros. Parecía que el cuerpo se había consumido por dentro, con flamas o fuego o calor o algo de esa naturaleza. No tengo el conocimiento para sacar la conclusión de que esto fue ocasionado por combustión espontánea, aunque no hay otra razón lógica para explicar lo que vimos en ese lugar. En el estado de Nueva York, los bomberos se apresuran al lugar de una fatalidad inexplicable. Esta vez es uno de ellos. El bombero George Mott de la compañía Defiance Hose de Ticonderoga es recordado por su colega bombero Newton Brown. Todos tememos al fuego, odiamos oír la alarma, no nos gusta el fuego, porque como bomberos sabemos el daño que ocasiona. Y diría que George sentía lo mismo que yo. Una noche fatal en el camino Bush, George Mott pasó de ser un bombero anónimo retirado a noticia de primera plana. Tenías que tranquilizarte y preguntarte qué había pasado, qué había ocurrido con ese cuerpo humano. El investigador de incendios del condado, Tony Moret, fue el primero en llegar al lugar donde, una vez más, el incendio se había consumido antes de hacer su llegada. Estaba sorprendido con lo que vi. Hasta hoy lo recuerdo. Vi los restos de George Mott sobre la cama y solo estaba el hueso de la pierna y parte de su cráneo. Todo lo demás estaba totalmente consumido por el fuego. Los resortes habían perdido su compresión, por eso debió estar a más de 800 grados y parecía que ahí mismo había sido quemado. A 800 grados, el investigador Moret esperaba que las ventanas se estrellaran y ver la madera de la cabaña en llamas. Pero solo vio las ventanas empañadas desde adentro. Hice todas las investigaciones de una investigación de incendio. Revisé lo eléctrico, revisé los reguladores de gas, revisé la casa buscando la posibilidad de que fuera una broma. El fuego tiene un patrón. Siempre se encuentra el origen del fuego porque deja una señal delatora. Y cualquier investigación nos llevará a la respuesta, pero no había ningún indicador de la causa de lo ocurrido. El veterano de 30 años, el bombero Ray Murray, descartó la posibilidad de que un cigarrillo que cayó en el colchón fuera la causa. Si hubiera sido un cigarrillo, tendría que haber mucho más daño en el área circundante, no solo en la cama. Seguro se extendería a toda la habitación. Sorprendentemente, había una caja con 47 fósforos cerca de la cama de George Mott y no se encendieron. No creo que extraterrestres o alguien viniera con una pistola láser o que fuera brujería o algo así. Hay un hecho científico que no entendemos. Con un cuerpo consumido en su totalidad como ese, tiene que haber alguna explicación. Declaré la muerte como una combustión espontánea. Circunstancias inexplicables han llevado al veterano investigador a decir las palabras en voz alta.
combustión humana espontánea. Pero ¿podría haber una explicación más convencional? Cuerpos incinerados, cráneos reducidos. ¿Qué nos dicen los muertos? El doctor Mark Benecke, de Colonia, Alemania, como biólogo forense, él da a conocer los secretos ocultos cuando el único testigo es un cadáver. El fuego y el cuerpo humano. ¿Qué puede explicar estas fotografías que han sido autentificadas por un analista experto en fotografía forénsica, documentadas por investigadores de incendios y filmada por un oficial de policía con 20 años en las calles? El biólogo forense internacional, el Dr. Mark Benecke, ha estudiado 200 casos reportados como muertes violentas que reúnen el perfil de combustión humana espontánea. Un fuego que parece vaporizar a las víctimas desde adentro y que deja sus alrededores sin tocar. No es posible que un cuerpo se incendie solo, especialmente desde adentro. ¿Cómo lo sabemos? La razón es que tenemos cientos de miles de casos de quemados. Si se abre el cuerpo y se revisa por dónde empezó a quemarse, siempre descubrimos que el incendio empezó en el exterior. En los supuestos casos de combustión humana espontánea, solo las extremidades sobreviven al fuego. En algunos casos, hasta el cráneo es reducido a cenizas. Benecke explica, citando un principio científico muy conocido. Si una persona está sentada y quemándose, el calor subirá porque el calor o las flamas tienden a subir. Si la cabeza se destruye por el fuego, pero los pies no, entonces no hay gran ciencia porque el calor sube. Benecke cita el caso de la dama ceniza para ilustrar esta idea. Tendrás que preguntarte a ti mismo, ¿qué clase de incendio hubo que redujo tal parte? El resto, tal vez los restos que quedaron, no puedo decirlo, ya que no quemó el pie. Así que una explicación posible, por ejemplo, sería que el pie estaba en el suelo y las llamas fluían hacia arriba. Eso explica por qué las extremidades escapan del fuego, pero no por qué un cráneo queda reducido al tamaño de una pelota de béisbol, según lo afirman los testigos. Cuando hablo con personas que han sido testigos, comúnmente sucede que de manera subjetiva explican qué fue lo que vieron, olieron, sintieron, etc. Lo que yo veo es evidencia objetiva y no me fijo en las declaraciones de testigos. En cuanto al cráneo reducido, no hay evidencia objetiva. Tal vez haya una ligera deformación del cráneo o algo así, pero el encogimiento real, en el sentido de que realmente quisieras encontrar una cabeza muy pequeña, eso sería imposible. Lo sabemos porque sabemos que hubo encogedores de cabezas, pero tenían que remover algunos huesos. Obviamente no funciona. El cuerpo humano contiene un 90% de agua. Además de la sangre, la mayoría está concentrada en los órganos internos. Por eso, los pulmones, el corazón y el estómago de las víctimas de incendio usualmente permanecen intactos, permitiendo a biólogos forenses como el Dr. Benecke determinar la causa de la muerte. Pero solo un tipo de cadáver cambiaría su parecer sobre la combustión humana espontánea. Habría destrucción de casi todos los órganos internos y el esqueleto se destruiría, pero la piel quedaría intacta, tal vez algo lastimada, pero intacta. Un cuerpo así nunca ha sido descubierto. En Sacramento, California, el Dr. John Deehan es conocido en las Cortes de la Nación. Es parte de una nueva raza de investigadores de incendios llamada criminalistas. Un criminalista es un científico físico que aplica física, química, biología o botánica en la interpretación e identificación de evidencia física para reconstruir las escenas del crimen. Deehan no pone sus esperanzas en la teoría de la combustión humana espontánea.
Él cree en las leyes de la física, la química y la biología para explicar cómo el fuego reduce a un ser humano a unas cuantas cenizas. Mucha gente asocia la destrucción de un cuerpo humano con un crematorio en donde el cuerpo es expuesto a llamas de diferentes direcciones y que a una temperatura de 1000 grados centígrados o más, el cuerpo se reduce a cenizas y fragmentos en un espacio de 2 horas. La gente cree que es la única forma de destruir un cuerpo, pero no es así. En lugar de eso, el fuego puede ser alimentado por la grasa corporal y mantenido por la ropa que actúa como mecha. El cuerpo mismo puede actuar como una vela interna. El cuerpo es una compleja mezcla de combustibles, por así decirlo. La piel y el tejido conjuntivo son como cuero. Se quemará, pero no muy bien. La capa de grasa debajo de la piel es un buen combustible. Es más, tiene el mismo valor colérico de un aceite combustible o de la cera de una vela. Y eso es lo que permitirá la combustión del cuerpo. Se le llama efecto mecha humana, que Deehan demuestra usando un camisón normal. Cuando la vestidura es de algodón y se quema lo suficiente, puede empezar a dañar la epidermis y penetrar en la grasa subcutánea, iniciando el proceso de derretimiento. Noten que las únicas áreas del maniquí que están dañadas son las áreas donde estaba cubierto de ropa. Empieza a verse como los casos de la supuesta combustión humana espontánea, donde los pies permanecen intactos porque no hay ropa en esas áreas que cree la mecha que soporte la combustión. El efecto mecha humana requiere de varias horas para reducir un cuerpo a cenizas y con el tiempo hasta los huesos se convertirán en polvo, pero nunca será por una llama interna. Hay procesos productores de calor dentro del cuerpo. Nuestras células producen energía. Eso nos mantiene calientes y hay pasajes eléctricos y cosas así que generan calor, pero ninguno en cantidades cercanas a la temperatura que iguale al proceso de derretimiento o que lo inicien. A pesar de lo que dicen los expertos, de regreso en Harrisburg, Pensilvania, Larry Arnold mantiene sus controversiales teorías refinadas a través de 30 años de recolectar sus propias investigaciones. Él cita 2 casos, el de la señora Reeser, que quedó reducida a un pie, y el del doctor John Bentley, reducido a una pierna en el piso de su baño. Lo que le pasó al Dr. Bentley es probablemente lo mismo que creemos le pasó a la señora Reeser. Él fue golpeado por una partícula subatómica, lo que llamamos un piratrón. Es una explosión nuclear subatómica cuya energía se limita a una bola de fuego que consumió casi todo el cuerpo, dejando solo la parte baja de la pierna. Hábleme del piratrón. ¿Qué se supone que es eso? Nunca había oído del piratrón. El piratrón es un nombre, un término que hemos acuñado para describir una partícula ultradinámica subatómica que, basados en las matemáticas de la teoría cuántica, aplicadas en la escena del fuego en el departamento de la señora Reese, existe teóricamente. Vaya, mi entrenamiento inicial fue como físico, es más, fue como físico nuclear. Y una partícula subatómica que viaja por el cuerpo puede producir daño si tiene la energía suficiente, pero no inicia o fomenta ninguna reacción en cadena que pueda generar calor. ¿Y el piratrón? Ignora la física básica. Y eso no sucede. Guiado por las fotografías policíacas, Deehan intentará recrear 2 escenas de fuego de la supuesta combustión humana espontánea. Su meta, demostrar de una vez por todas cómo murieron realmente esas antorchas humanas. En Sacramento, California, el Dr. John Deehan, investigador de incendios, es un experto para reconstruir escenas del crimen.
donde el arma fue el fuego. Primero recreará la escena de Beatrice Oksky, el caso en las afueras de Chicago en 1979. Utiliza las fotografías de la policía tomadas dentro de la casa y los detalles del reporte final del forense. Sí, pónganlo en la esquina. Eso es. Así está bien. La mesa un poco a la derecha. Unos centímetros más lejos para poder cubrir el extremo de la alfombra. Es una mesa moderna con espuma de uretano. Probablemente vamos a poner una muy similar al incendio del 79 en donde la flama llegó al techo. El oficial de policía Bob Wilkerson tomó las fotografías después de que llegara con los bomberos para descubrir que el fuego se había apagado. Había un túnel de calor directamente arriba de donde se encontraba el cuerpo, en el piso, y había pintura dañada en el techo, debajo de donde estaban la silla y los restos. Antes de encenderlo, el investigador Dehan hace la última revisión del lugar. Una lámpara de trabajo, un teléfono de plástico, hasta el diario de Chicago. En el caso Oksky, todo esto sobrevivió al fuego que destruyó el cuerpo. Como la víctima vestía un camisón esa noche, Dehan usa un camisón en la reconstrucción de los hechos. Para imitar la grasa humana, utiliza 10 velas. De todas las cosas del cuerpo humano, la grasa subcutánea representa el mejor combustible y es lo que realmente permite que el fuego se prolongue. La cera de las velas tiene un punto de derretimiento bajo como la grasa corporal y con una flama externa, por ejemplo, la ropa o el mobiliario, ocasiona que se queme la piel, la rompe y la grasa corporal empieza a derretirse sobre el material ya quemado y permite que la flama siga ardiendo. Lo que voy a hacer ahora es encender el envoltorio con una flama, duplicando el inicio de un incendio como de un fósforo que se cae. Lo que sucede con frecuencia es que los casos de las víctimas de la supuesta combustión humana espontánea o son ancianas, están enfermas o bajo el influjo de drogas o alcohol. Y cuando descubren que su ropa o la cama está en llamas, no pueden responder de manera apropiada. Las derriba el humo, las llamas se colapsan en las sillas o en el suelo, se colapsan en la cama y pase lo que pase, ocurre desde ese punto. De pronto, este incendio no se comporta como una llama discreta. Espera, déjalo unos segundos más. Pueden ver que el calor que irradia de la silla está ocasionando que la madera de los cajones se queme. La pantalla de la lámpara se derrita y ahora el diario se está incendiando. Bueno, vamos a apagarlo. Si pueden encender las luces, vamos a ver qué clase de daño tenemos. Y hay ciertas similitudes con lo que vimos en el caso Oksky. La llama llegó al techo, hay daño en el techo, lo que indica que el fuego de la silla fue muy grande. El daño alrededor del sillón es muy restringido, muy local, como lo vimos en los casos. La pantalla de la lámpara se derritió, el teléfono empezó a fundirse, el diario empezaba a quemarse por irradiación de calor cuando extinguimos el fuego. Pero en el caso Oksky, el diario no se quemó. Tampoco la pantalla ni el teléfono. Dehan tiene una explicación. A diferencia del fuego en la casa de Oksky, el calor irradiado de este incendio fue intensificado por las pequeñas dimensiones de la habitación.
Por eso hubo más daño aquí. En su segundo experimento, Deehan reconstruye la escena del fuego de 1964 de la difunta señora Helen Conway. Alguien más que él cree sucumbió al efecto mecha humana, un cuerpo quemado por un fuego exterior y alimentado por grasa corporal, no una víctima de combustión humana espontánea. El sillón en el que estoy sentado, aunque está hecho de futón, en realidad está relleno de algodón, que era muy común en los muebles de los años 50 y 60. Por ejemplo, el sillón que pudo estar presente en el caso Conway. Siento irradiación de calor en mi ropa por la flama, pero estoy a unos centímetros del fuego y no incendia mi ropa. No tiene ningún efecto en las superficies adyacentes. El teléfono, la lámpara e incluso el periódico. Es exactamente lo que creo que pasó en los casos Conway y Reeses, donde una fuente como un fósforo o un cigarrillo entró en contacto con la tela del sillón o la ropa y dio inicio a un pequeño incendio. Y las personas no lo notaron, o estaban dormidas, o fueron dominadas por el humo en las etapas tempranas del incendio y no pudieron responder. Aunque Deehan no reprodujo la misma escena del fuego captada en las fotografías, está satisfecho de que su experimento haya ilustrado cómo un fuego silencioso alimentado por la grasa corporal puede destruir el sillón sin quemar toda la habitación. Recuerden el caso Reeser, el caso que trajo a la luz el misterio de la combustión humana espontánea en 1951. Durante 50 años, los resultados de una investigación del FBI en San Petersburgo, Florida, permanecieron en secreto porque se consideró un caso que seguía bajo investigación. ¿Cómo fue que la llamada Dama Ceniza terminó así? El jefe de la policía de San Petersburgo, que escribió al FBI, recibió un reporte confidencial del laboratorio firmado por el mismo director, J. Edgar Hoover. Una solicitud de libertad de información ahora revela el contenido de ese reporte. El laboratorio del FBI en Washington examinó fibras quemadas del sillón, de la silla, 6 dientes, fragmentos de huesos y la zapatilla negra de la señora Reeser. Reportaron que no había químicos oxidantes o fluidos volátiles usados como aceleradores. Y parece que incluso en 1951 los forenses del FBI estaban familiarizados con el efecto mecha humana. No está plenamente explicada la extensión a la cual el cuerpo humano puede quemarse cuando empieza el fuego. Hay grasa suficiente para permitir casi la combustión completa del cuerpo. Antes se creía que tales casos surgían de la combustión espontánea, pero no hay ninguna evidencia de casos iguales en registros. El efecto mecha humana presenta una extraña pero muy parecida explicación compartida por nuestro biólogo forense, nuestro investigador de incendios y el mismo FBI, pero no terminan de refutar el evasivo fenómeno conocido como combustión humana espontánea. Es un problema que enfrentamos a diario cuando se habla de fenómenos extraños. Muchas veces no se pueden refutar, pero no significa que existan. Es cuestión de encontrar una explicación sencilla y razonable. Para los bomberos y los policías que se enfrentaron a esas extrañas escenas, no hay una explicación sencilla para lo que experimentaron en carne propia. No creo en cuestiones sobrenaturales. Creo en la ciencia. Y la ciencia no puede decir qué sucedió allí. Esto es una combustión humana espontánea y es científico por naturaleza. Necesitamos averiguar por qué sucede y cómo sucede. Sin evidencia para
discutir o iluminar la posibilidad de combustión humana espontánea, me mantengo abierto a la posibilidad de que sí existe.